Hola, mi nombre es Andrés y quiero contarles algo que me ha marcado toda la vida. No es fácil hablar de esto, porque cuando uno recuerda la infancia, lo que espera son recuerdos de cariño, de apoyo, de sentirse querido. Pero en mi caso, las cosas fueron distintas. Desde que tengo memoria, siempre tuve la sensación de que mis padres no me querían de la misma manera que a mis hermanos. No es que fueran malas personas, porque de hecho con ellos eran atentos, detallistas, generosos, pero conmigo las cosas eran diferentes. Mis hermanas, aún casadas y con sus propias familias, recibían de todo. Si necesitaban dinero, ellos se los daban sin pensarlo. Si querían un detalle, mis padres lo compraban con gusto. Yo, en cambio, solo recibía algo si lo pedía, y aún así lo hacían con un aire de obligación, como si fuera un peso. Claro, alguien podría decir, bueno, al menos te lo compraban. Y sí, lo hacían, pero no era lo mismo. La diferencia estaba en la intención, en la manera. Con ellos era cariño, con gusto. Conmigo era como cumplir con un deber. Esa diferencia se notaba en todo. Cuando había reuniones familiares, mis padres siempre destacaban los logros de mis hermanos, sus estudios, sus trabajos, incluso cosas simples como un nuevo mueble para su casa. Lo mío siempre quedaba en segundo plano, casi como si no tuviera mérito. Yo aprendí a vivir con eso. Me decía a mí mismo que no importaba, que lo mejor era aceptar la situación y seguir adelante. Pero en el fondo siempre estaba esa espina clavada, la certeza de que yo no era el hijo querido. Con los años, la diferencia se volvió todavía más clara. Mis padres fueron generosos en vida con mis hermanos. Les dieron terrenos, casas construidas, apoyos para levantar sus familias. Yo nunca recibí nada parecido. Lo irónico es que a pesar de esa diferencia, cuando mis padres empezaron a envejecer y la salud les comenzó a fallar, ninguno de mis hermanos quiso hacerse cargo. Cada uno puso su excusa. Tengo mi familia, no tengo tiempo con el trabajo, es muy complicado moverme hasta allá. Uno a uno, todos se desentendieron. Y al final, fui yo quien tuvo que dar un paso al frente. Renuncié a mi trabajo, a mis planes personales, a todo lo que había construido para dedicarme de lleno a cuidarlos. Era duro, muy duro, porque en el fondo sabía que ellos nunca me habían querido como a los demás. Y aún así, ahí estaba yo, atendiendo cada detalle de su vida. Ellos, por supuesto, cubrían los gastos de la casa, la comida, los medicamentos. En ese aspecto no tuve que preocuparme. Pero lo curioso y doloroso es que la diferencia de trato seguía ahí. Mis hermanos, casados y con sus propios hogares, venían de vez en cuando. Y no venían para apoyar, ni para cuidar un rato, ni mucho menos para aliviar mi carga. Venían porque necesitaban algo, dinero principalmente. Y mis padres, aún en la vejez, aún enfermos, les daban lo que pedían. Era frustrante. Yo, que había renunciado a todo para estar día y noche, no recibía la misma atención. Si quería algo personal, tenía que pedirlo expresamente. Y sí, me lo daban, pero siempre con esa sensación de que era solo porque no quedaba de otra. En cambio, con mis hermanos, parecía que hasta lo disfrutaban. Ser generosos, ser atentos, consentirlos como siempre lo habían hecho. Recuerdo una ocasión en particular. Una de mis hermanas llegó diciendo que necesitaba dinero para un gasto inesperado de su casa. Mis padres, sin pensarlo, le dieron una cantidad considerable. Yo estaba ahí, observando en silencio, pensando en lo irónico que era todo. Yo cuidando de ellos todos los días, mientras mis hermanas, que ya tenían esposos que podían sostenerlas, seguían recibiendo dinero y apoyo. Y no es que me negara a que fueran ayudados. El problema era el contraste. El descaro con el que pedían y la facilidad con la que mis padres accedían, mientras yo seguía sintiendo que mi esfuerzo no tenía el mismo valor. Y aún así, seguía ahí. Porque al final del día eran mis padres. Y aunque no me hubieran querido como a los demás, yo no podía abandonarlos. Los años de cuidado fueron desgastantes. Desvelos, preocupaciones, emergencias médicas, pero también fueron años de reflexión. Me di cuenta de que por mucho que uno dé, no siempre recibirá lo mismo a cambio.
que a veces la vida es injusta y no se puede hacer nada para cambiarlo. Esa etapa me enseñó lo más duro, que el amor no siempre se paga con amor y que el sacrificio no siempre trae recompensa. Con el tiempo llegó lo inevitable. Mis padres murieron. No puedo negar que los lloré, porque al final eran mis padres, con todas sus fallas y diferencias. Pero también debo confesar que en medio de ese dolor había otra sensación. El cansancio de haber entregado tanto y sentir que nunca fui visto con el mismo cariño que mis hermanos. Con su partida, llegó el tema de la herencia. Y yo ya lo sabía. Lo intuía desde años atrás. En vida ellos habían sido generosos con mis hermanos. Les dieron terrenos, casas construidas, apoyos para sus familias. Conmigo, nada de eso. Lo único que quedó fue la casa donde vivía con ellos, la misma en la que pasé mis años cuidándolos. Pero incluso eso vino con una ironía cruel. No había escrituras, no había papeles, solo la palabra de que esa casa era para mí. Y a veces me río del absurdo. Ellos me dieron todo el peso de cuidarlos, pero nunca el mismo reconocimiento. Y aún así me dejaron algo, aunque fuera a medias. Como diciendo, al menos le dejamos donde vivir. Y yo lo agradezco porque, aunque no fuera en igualdad, al menos me quedó ese espacio. Pero aquí viene lo más duro. Estoy casi seguro de que a pesar de que mis hermanos ya recibieron en vida sus casas y terrenos, aún querrán pelear por lo poco que me dejaron. Ese es el descaro de algunos. Ya con las manos llenas, todavía buscan llevarse lo que no les corresponde. No me sorprendería que un día lleguen exigiendo su parte de esta casa. La misma casa en la que nunca quisieron quedarse, en la que no pasaron noches en vela cuidando a mis padres, en la que no sacrificaron nada. Pero ahora que se trata de tener, seguro levantarán la voz. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban cuando mis padres necesitaban ayuda? ¿Dónde estaban cuando había que dar tiempo, paciencia y cuidados? Porque pedir dinero, pedir apoyo, eso sí sabían hacerlo. Y mis padres, aunque ya viejos, siempre les daban. Pero cuando se trataba de dar cariño, de estar ahí, nadie aparecía. La ironía de mi vida es esta. Fui el hijo menos querido, el que recibió menos detalles, menos reconocimiento, menos apoyo. Y al final, fui el único que se quedó. El único que renunció a sus planes para estar con ellos, hasta el último momento. ¿Y qué recibí? Una casa sin escrituras, un lugar que quizá con el tiempo hasta me quieran arrebatar. Pero también recibí algo que mis hermanos nunca tendrán, la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Yo estuve ahí, yo me hice cargo, yo cumplí con ellos cuando más me necesitaron. Sí, mis padres fueron buenos y atentos, siempre que no se tratara de mí. Pero aún así, yo fui el que se quedó. Y si algo me queda claro, es que a veces la vida tiene estas paradojas crueles. El menos querido es el que más da. Hoy vivo en esta casa, con la incertidumbre de lo que vendrá. No sé si mis hermanos algún día pelearán por ella. No sé si me tocará enfrentarme a ellos para defender lo poco que me dejaron. Lo único que sé es que, aunque la vida me puso en ese papel ingrato, yo hice lo que debía. Y quizá, solo quizá, esa sea la verdadera herencia que me dejaron. La fuerza de haber dado todo, incluso cuando no me dieron lo mismo. La certeza de que cuidé de quienes nunca cuidaron de mí.